Muchas gracias por acompañarme a un tema más de la Palabra de Dios. Les saluda José Octavio González Ramírez. El día de hoy tocaremos un tema que es la importancia para el ser humano en poner mucha atención en lo que hablamos. Desde que estamos niños aprendemos a decir lo que escuchamos de los adultos y de los demás niños. Somos como pequeñas grabadoras que repite todo lo que escuchamos. Lo grabamos en nuestra memoria y se vuelve parte de nuestro léxico. A los adultos les causa gracia como un niño que apenas empieza a hablar dice malas palabras de enojo, aunque en ellas en ocasiones vayan palabras altisonantes. Como los niños ven que a los adultos les agrada y se ríen con esas palabras, ellos de una manera natural las continúan diciendo, hasta que se dan cuenta que de una forma cotidiana se escuchan en la casa, pues sus papás también las dicen y los adultos que los rodean. De esa manera se va formando el carácter y la personalidad del niño. El proferir malas palabras al estar enojado o al hacer bromas diciendo groserías y palabras altisonantes es ahora algo común. Y tristemente es que ya no necesitan estar enojados o contentos los jóvenes y los adultos para hablar de cualquier tema sin que en ellos pronuncien groserías. Y cuando ellos escuchan a una persona que se desenvuelve en un hablar respetuoso sin malas palabras, lo tachan de mojigato y persinado o religioso. Y esas personas son burlonas. Pues ¿saben por qué? Porque sus padres así los educaron cuando ellos crecían y veían cómo ellos se burlaban de los demás. Y sus hijos educarán a sus hijos de igual manera, volviéndose un núcleo contaminante por las malas palabras y las maldiciones, y que ese círculo vicioso continuará. Pero para ello hay influencia social. Veamos qué influencia tiene la televisión y cine en este desarrollo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Veamos. En la televisión escuchamos albures, malas palabras en doble sentido, griterías, ofensas, amenazas, etc. Y en el cine escuchamos groserías casi en todos los diálogos. Y el público se ríe en el cine al escucharlos. Pero algunos, después de ver y escuchar estos diálogos, tomaron para sí parte de esa personalidad de los actores y se les hace tan normal ya hablar y actuar como ellos, que salen siendo casi el doble de esos actores, pero en la vida real. Y ahora esas palabras ya están en su diario expresarse. Para ellos ya es normal el escucharlas y hablarlas. Pero lo que se les olvida a esos cinéfilos es que a esos actores se les paga por interpretar un personaje y decir esos diálogos, aunque ellos no lo usen en su vida social. Así es como la televisión y el cine se vuelven un patrón de conducta, personalidad y desarrollo intelectual y moral para la sociedad, sin darnos cuenta de la gran importancia que tienen nuestras expresiones verbales en la familia, en el trabajo, en la sociedad y lo más importante, que ahora veremos cómo Satanás teje alrededor de nosotros una gran telaraña, que cada hilo que teje es una mentira y cuando caemos ahí, quiero ser honesto y digo caemos y me incluyo, porque yo también en ocasiones he sido arrollado en esa telaraña de la indiferencia y me he quedado dormido, hasta que he sido sacudido por el Espíritu Santo y me levanta. Esos hilos de la telaraña se mueven de una forma tan confortable que nos hacen caer en un sueño de pecado. Y se nos olvida lo que los apóstoles de Cristo nos enseñaron. Y nos siguen enseñando a través de la palabra de Dios. Porque ellos realmente vivieron, convivieron, durmieron, comieron con un Dios vivo. Iniciaremos este tema estudiando a Adán, el primero que se escondió, según él, pero Dios siempre supo en dónde estaba y qué fue lo que hizo. Vayamos a Génesis capítulo 3. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día.
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿En dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Veamos las primeras consecuencias del pecado. Primero, el miedo viene implícito en el pecado. Hagan de cuenta como si estuvieran incluidos en el paquete. El miedo no lo puso Dios en el hombre en su naturaleza, sino que fue consecuencia del pecado. Segunda, se perdió la inocencia, la limpieza de corazón y de vista, pues antes de comer el fruto prohibido no sabían que estaban desnudos y no había vergüenza, no sabían lo que era eso. Y como por ejemplo veremos que después de que unos niños de 2 o 3 años son bañados y preparados para irse a la cama, ponerse su pijama, antes de eso salen corriendo por toda la sala desnudos y no les importa quién esté. Ellos corren para librarse de mamá que los quiere mandar a dormir. Y si están desnudos y no les importa a ellos, porque en su corazón hay limpieza, porque en su corazón no hay pena, porque no hay pecado consciente. Tercera, el creer que alguien se puede esconder de la vista de Dios. Veamos qué dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es usted que me escucha. Déjeme decirle que para Dios no hay nada encubierto, y lo confirmaremos a la luz de las Escrituras del Señor. Vayamos al libro de Samuel, capítulo 11. Veamos la historia de David y Betsabé. Este pasaje de David es muy citado en diferentes escenarios para ilustrar diferentes tipos de pecado. Para ser honesto, yo lo he tomado también para ilustrar otro tipo de mensajes. David sabía que esa mujer no le pertenecía, pero se llenó su corazón de arrogancia, de saber que él era el rey, y no le importó que esa mujer tuviera esposo, y por el hecho de ser el rey, tomó para sí a Betsabé, sin pensar las consecuencias. Mis queridos hermanos, el hombre no puede pecar sin que haya consecuencias. Es mentira de Satanás cuando dice que el pecado que hagamos será impune y que nadie lo verá. Veamos. David se entera que Betsabé está embarazada y el rey, en lugar de sentir remordimiento y estar arrepentido, no, sino que se hunde más, mandando traer a su soldado Urías, le tiene una trampa y le dice que vaya a dormir con su esposa, sabiendo David que Urías tendría relaciones con Betsabé y así podría decir que ese hijo que Betsabé espera es de Urías. Pero sorpresa, Urías, sin tener una relación tan estrecha con Dios como la tenía David, Urías le mostró más fidelidad a su rey y por cuidar del arca del pacto no fue a dormir con su esposa. Y David, erróneamente, hundiéndose en el pensamiento homicida, pues le pide a su general Joab que ponga a Urías al frente de la batalla para que éste sea muerto. Y en toda esta trampa que David había tramado, primero, para cubrir el fruto de su pecado, al mandar a Urías a dormir con su esposa Betsabé. Y segundo, al no dar resultado su trampa, teje otra más cruel y manda a Urías al frente de la batalla, sabiendo que por seguro moriría. Y en todo esto, nunca pensó en que Dios lo observaba. Hasta que llegó al rey el profeta Natán y le cuenta la historia de un hombre rico y malo que toma la única oveja que tenía un hombre pobre. Y por medio de esta historia, Dios le hace saber a David que por la acción egoísta y criminal que había tenido, pagaría las consecuencias. Y ahí es cuando David reacciona y reconoce
que Jehová es un Dios vivo, que mira y escucha, y así como David sentenció sobre aquel hombre rico y malo, después de haber escuchado a Natán, David dice, 2 Samuel 12, versículo 6, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Sin darse cuenta que el mismo rey se había sentenciado. Él pagó 4 tantos por su pecado. Pero este es otro tema. Como les dije anteriormente, el pasaje de David, ¿sabes? Se presta para temas totalmente edificantes y diferentes. Pero continuemos. Queridos hermanos, quisiera hacer hincapié en lo que les voy a decir. Por favor, reaccionen, despierten si están haciendo algo malo o tramando en su corazón algo que no le agrada a Dios, o hay un mal sentimiento, por su bien deséchenlo, pues no hay nada oculto para Dios. Ahora veamos otro ejemplo. Cuando Dios le habla a su siervo Jeremías de la injusticia y la idolatría de su pueblo. Aquí, Dios habla de la religión falsa e inútil. Veamos qué dice Jeremías capítulo 7, versículo 7. Dice, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde ahí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, y si en verdad practican la justicia los unos con los otros, y no oprimieren al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaran sangre inocente, y anduvieran en poses de dioses ajenos para mal suyo, y hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras otros dioses extraños que no conocieron. Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Dice el Señor, he aquí, también yo los veo, dice Jehová. En verdad que la conciencia del hombre está cauterizada. Ya no siente nada al asistir al templo de Dios y levantar las manos para adorarlo. Abrir los labios para alabarlo, cuando esas mismas manos en esa semana robaron el fruto del trabajo de otras personas. O sea, son ladrones. Si son comerciantes, alteraron los precios. Si son profesionistas, manipularon la contabilidad. Si son arquitectos, ingenieros, metieron materiales malos por buenos. Cuando ese mismo cuerpo cayó en fornicación o adulterio durante toda la semana, cuando esos mismos labios que alaban a Dios maldijeron toda la semana a diferentes personas y se burlaron del físico de otra gente, o en esa alabanza que cantan desde el fondo de su corazón, según ellos, ese corazón que toda la semana está amargado, lleno de odio, lleno de rencor, de crítica a los demás. No, tú que me escuchas, no te engañes, ni se dejen engañar pensando que ya cumplieron con Dios al asistir a su casa y hacer ese teatro espiritual.
Dios los ve toda la semana. Y si hay alguien que sabe cuáles realmente sus pensamientos y las intenciones de su corazón y piensan y que ustedes por hacer algo en la oscuridad nadie los ve, eso es mentira. Porque Dios los está observando. Pero según ellos, creen que nadie los ve. Y que nadie escucha sus palabras en secreto, que según pasan inapercibidas. Despierten los que están dormidos, porque el Dios que está en los cielos no puede ser burlado. El Cristo que está sentado a la diestra del Padre es el que ahora mismo es tu abogado para con Dios. Pero si no te arrepientes y corriges tu camino, algún día será tu fiscal y no habrá abogado que te defienda. Y el Espíritu Santo que mora en la tierra, tú le puedes mentir, pero jamás le puedes engañar. Ahora veamos las consecuencias por la idolatría del pueblo de Dios. Dice Jeremías capítulo 14, versículo del 10 al 14, y dice en el 11, y me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, no oiré su clamor, y cuando ofrezcan su holocausto y ofrenda, no las aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no verán espada, ni habrá hambre entre ustedes, sino que en este lugar les daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, no les mandé, no les hablé, no les di visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón. De él profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada, ni hambre habrá en esta tierra, pues con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, dice el Señor. Hasta el día de hoy, fecha, se sigue lastimando el oído del Señor, pues aunque los pastores y pseudoprofetas saben lo que dice la Biblia acerca de los falsos apóstoles, siguen inventando promesas que Dios nunca les dio para que profetizaran, mensajes que Dios nunca les mandó, y solo porque piensan que un grupo de gente que los escucha y recibe el falso mensaje que por cierto está en el aire, porque nunca aterrizará, pues no es de Dios. Esas mentiras, junto con los mentirosos, traerán su propia condenación. Veamos, para dar respaldo bíblico a lo que comento. ¿Qué dice Jeremías 23:23? Dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no también desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que esos profetas dijeron. Profetizaron mentiras en mi nombre, diciendo, yo soñé, yo soñé. Y escuchando esto, me recuerdo, ¿saben cuánta gente ha caído en esta telaraña de mentira tejida por Satanás? Cuando los falsos apóstoles y profetas dicen a la congregación, Dios me dio un sueño, que esta iglesia estará en los primeros planos espirituales. Pero para lograrlo, la iglesia santa de Dios tiene que esforzarse. Y así como con una voz de actor de radionovelas y motivadora, dicen una falsa visión o un sueño que Dios les dio. Pero que al final del sueño, el resultado no es sino solo uno, el dinero. Pero lo que no dicen es que Dios les dio ese sueño. Pero yo sí lo sé. El Dios que les dio ese sueño es Mamón. Traducido, es el Dios de ganancias deshonestas. El Dios del dinero. ¿Saben
¿Cuál es lo más desconcertante del cinismo de estos cristómporos? Que traducido es traficantes de Cristo. Es que aunque saben que Dios los escucha en sus mentiras, no les interesa. El punto de Satanás es hacer caer a la congregación. Y sí, tiene cauterizada la conciencia de estas personas que están en el estrado, para engañar al pueblo de Dios. Y estas personas saben que Dios les traerá juicio, pero no les importa. Y estos mercenarios de la palabra de Dios no predican a Apocalipsis capítulo 20, donde dice el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Tomando un poco de otro tema, les diré que cuando dice el Señor y los libros fueron abiertos, se refiere a los libros de lo que hiciste en secreto, lo que pensaste, las intenciones de tu corazón, lo que robaste sin que nadie te viera, los adulterios que tuviste en secreto, las mentiras que dijiste por beneficiarte de algún modo, etcétera, etcétera. ¿Y saben por qué nunca lo predican esos temas? Porque están cegados por Mamón, el dios del dinero, que atrás de él está Satanás. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 8. Vamos a hacer un pequeño recorrido en Ezequiel. Dice, visión de las abominaciones en Jerusalén. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuelve aún, y verás abominaciones aún mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen ahí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Álgame. Qué forma tan astuta de Satanás de cauterizar la conciencia y cegar la mente y los ojos espirituales del hombre. Pero ahora veamos otras acciones de las cuales Dios escucha y ve. Vayamos a Números capítulo 12, donde María y Aarón murmuraron contra Moisés. Números 12:1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mis queridos hermanos, a consecuencia de esta crítica hacia Moisés, Dios los hizo salir del campamento y los enfrentó diciéndoles que él había escuchado lo que murmuraron contra su siervo Moisés y por ello traería consecuencias. Cuando alguien habla mal de otra persona, déjenme decirles esto, cuando alguien habla mal de otra persona, no piensen que esas palabras desaparecen.
Esas palabras Dios las recoge. Por ello, fijémonos cuando se habla mal de otras personas. No importa si es desde el que barre la empresa hasta el gerente, o el que limpia las bancas de la iglesia hasta el pastor. Recuerden, para Dios no hay diferencia de personas. No traigan a juicio sus vidas por criticar y juzgar a los demás. Dejen todo a juicio de Dios. Y si tú que me escuchas tienes algo en contra de otra persona y tienes un mal pensamiento, leamos 2 Corintios 10:5 dice: y llevemos cautivo todo pensamiento para que sea sometido a Cristo. Esto quiere decir que si en tu mente, en tu corazón hay algo malo contra alguien, hazlo así como un paquete, así como cuando tú sellas un paquete perfectamente para que no entre el aire ni el polvo y lo mandas por cualquier aerolínea, cualquier avión, lo mandas a otro país, así de sellado. Así tenemos que hacerlo, con esas ideas malas o esos malos sentimientos que en ocasiones llenan el corazón y la mente. Tenemos que llevarlos cautivo para que sean sometidos a Cristo. No podemos evitar que el ave del pecado vuele sobre nuestras cabezas, pero lo que sí podemos evitar es que anide en nuestra mente. Vayamos a Mateo ahora, Mateo capítulo 10, versículo 26, donde dice: ¿a quién se debe de temer? Versículo 26 dice: así que no temas, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Hebreos 14:13: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de quien les tenemos algún día que dar cuenta. Así como dicen Mateo y Hebreos, no hay nada encubierto que Dios no sepa, pero el engaño de Satanás en el ser humano los motiva a pensar que sabiendo hacer las cosas en oculto, nadie lo sabrá. En otras palabras, haz tu trampa en lo oculto y a oscuras y nadie nunca lo sabrá. ¿Cuáles son esas trampas? A oscuras. ¿Cuáles son esas mentiras a oscuras? ¿Qué es lo que haces a oscuras que según tú nadie lo sabrá algo? Te voy a decir cuáles son. En algunos casos, el adulterio en un hotel lejano, donde nadie te conoce. O el robo en la empresa cuando no hay nadie. O el desfalco económico en los libros, inventando gastos que no existen. O el secreto que se dice a un compañero para desacreditarlo, sabiendo que es mentira. La mentira a la esposa del sueldo que gana, solo para quedarse con dinero y hacer mal uso de él. La mentira de inventar que está enfermo para no ir a trabajar y arrastrando a la esposa, haciéndola cómplice. Y podríamos seguir con ejemplos y ejemplos. ¿A quién se pretende engañar? Cuando sabemos que tenemos un Dios vivo. El hombre es el que debe de despertar de ese sueño de mentira que el diablo hace caer al ser humano. Pues el Dios que predicamos, creador de los cielos y de la tierra, Él no duerme, Él no va de vacaciones, Él no está distraído. No se deje engañar por Satanás. Nuestro Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ahora, vayamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. En el 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué curioso es el ser humano, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo quiere manejar a Dios a su antojo y conveniencia? En ocasiones es así, aunque le parezca raro o se ría, pero es cierto. En este caso,
Me voy a incluir, porque yo era así. Cuando estábamos metidos en un acto que a Dios no le agradaba, ahí no nos acordábamos que Dios nos observaba. Y si nos acordábamos, no nos interesaba. Seamos honestos, es la verdad. Pero cuando necesitamos de Dios, hasta lloramos rogándole que nos vea en nuestra aflicción y que nos escuche en nuestra oración. Quiero decir fuerte y claro, a Dios no le torcemos las manos para que nos complazca cuando queramos. No es el genio de Aladino al que podemos sobar la lámpara y que salga como un genio para complacer nuestras peticiones, sean cual sean estas. Estas acciones son de los impíos, aquellos que no conocen a Dios. Veamos Proverbios 15:29, y lo voy a decir despacio para que pueda usted escucharlo detenidamente. Versículo 29, Jehová está lejos de los impíos. ¿Qué son impíos? Son aquellas personas que no conocen a Dios o lo conocen solamente de escuchar como tradición, como cultura, como aquellos que saben que hay un Dios en los cielos, pero que no le temen, no estudian su palabra y no le tienen el temor reverente. Dice, pero Él oye la oración de los justos. Y está en armonía con 1 Pedro 3:12, que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y cerramos con el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, que dice Apocalipsis capítulo 2, dice, aquí está escribiendo a la iglesia de Tiatira, dice, sin embargo tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, y así sabrán todas las iglesias que yo soy Jehová, el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Así es, el que me escucha, lo crea o no, le guste o no, es mejor ponerse a cuentas con Dios, porque tarde o temprano todos estaremos en su presencia, y ahí será sacado a la luz todo secreto, que en la inteligencia humana creyeron haberse escondido para que nadie los viera. Y será entonces, solo entonces, cuando caiga la venda que Satanás les puso a muchos para que no creyeran. Tú que me escuchas, ahorita es tiempo, ahorita que estás vivo, ponte a cuentas con Dios y confiésale tus pecados que hay escondidos en tu mente y en tu corazón, y Él es fiel y justo y te perdonará. Así terminamos un tema más. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, aquí aparece mi correo electrónico. Este es nuevo. Por razones extrañas, las personas que me escribían en el primer correo que tenía no llegaron los mensajes, pero este ya está checado y comprobado. Yo te contestaré personalmente. Bendiciones y hasta la próxima.